Si es posible restaurar tu relación de la mano de Dios. Y hoy queremos contarte cómo lo hicimos nosotros. Hello, hello. Este es un capítulo más de Casados y Confesados. Sados. E inicialmente creo que deberíamos comenzar contando con lo que no deben hacer porque nosotros ya lo hicimos y no salió nada bien. Ojo, Definitivamente. esto lo hicimos por desconocimiento de lo que era la palabra de Dios. Por Totalmente. eso es muy importante siempre estar conectados con ello y les vamos a contar todos esos pasos, pero primero la historia. Cuéntala. A ver, como mi esposa bien lo dice, mi esposita hermosa, en ese momento estábamos apenas reencontrándonos como pareja. No nos habíamos ni siquiera casado. Y pues también estábamos reencontrando con Dios, aprendiendo cómo es este mundo cristiano, este mundo espiritual, porque realmente es un mundo espiritual y uno venía con viejas creencias, viejos hábitos, que mi abuela me dijo, que esto, que aquello. Entonces, pues realmente nosotros tomamos la decisión como pareja de una noche poner tijeras bajo el colchón, bajo la No lo cama, hagan. porque veníamos con pesadillas, veníamos peleando, discutiendo, adaptándonos al proceso de vivir en pareja, ya vernos casi a diario. Mira, fue horrible, fue horrible. Fue tenaz, como dicen los colombianos. Pero gracias a Dios, unos hermanos que fueron los que nos recibieron aquí en Colombia, ellos oraron por nosotros ese día, nos explicaron por qué no teníamos que hacer esas cosas. Nosotros Imagínate tú, estábamos súper avergonzados qué pena, en casa ajena, ¿no? porque estábamos en casa ajena. Y ellos cristianos, Ellos eran cristianos, ellos apenas nos estaban contando sobre cómo era el proceso, llevándonos a la iglesia y todo este tema, y cometemos ese error por desinformación. Fue un antes y un después porque fue el hecho de sí, necesitamos entender lo que quiere Dios para nuestras vidas. Ojo, tardamos. mucho, Tardamos, o sea, no fue nos como que, demoramos. ay, el día siguiente Carla y Carlos se pusieron a leer la palabra continuamente. No, eso es un proceso, porque realmente Negativo. leer la Biblia es algo que al principio puede ser tedioso y complicado, pero eso es un Totalmente. proceso que ya le vamos a ir contando poco a poco. Entonces, ¿cómo fue que consideramos nos ha funcionado a nosotros restaurar nuestro matrimonio sin utilizar rituales ni costumbres? Porque vean, como para poder eh, complementar algo, y es el hecho de que la palabra dice que no necesitas hacer rituales. ¿Ok? Lo único que necesitas es confiar en Dios. Entonces es importante que no abras puertas espirituales al momento de entrar a esos rituales, porque es que literalmente le estás dando espacio al enemigo a atacarte, porque tú estás abriendo la puerta, que fue lo que hicimos nosotros en ese momento y más nunca lo hicimos. Y se los comparto, nosotros no íbamos a hacer esta parte, no lo íbamos a agregar realmente, pero me siento con la responsabilidad porque hace unos días vi que una muchacha puso como cuando sabes por qué cuando haces una limpieza espiritual en una casa donde viven dos esposos y de pronto se separan. Entonces yo así como que, bueno, porque están abriendo una puerta para que el Total. enemigo los destruya, porque nosotros sabemos que hay un montón de religiones, hay un montón de creencias, pero estamos hablando bajo lo que nosotros hemos vivido, bajo lo que nosotros hemos Así es. experimentado. Dios nunca va a querer que un matrimonio se separe, ¿ok? Nunca. Obviamente que si existe la posibilidad, Dios les va a hablar y si el matrimonio pues no está bajo la voluntad de Dios, se los dirá, como Así dice es. la pastora Yesenia, ¿cierto? Que a ella le habló, Dios le dijo después de no sé cuántos años de vivir un proceso de infidelidad con su esposo, le dijo, ya no más, necesito que te separes, quedas libre, ¿sí me acuerdo? Entonces, eso Dios te lo va a guiar, pero no tienes que ni hacer una limpieza energética en tu casa con palo santo, ni nada de eso, porque abres puertas, igual cartas, leerse las cartas, o sea, todo eso y que, magia blanca, no sé qué, nosotros no lo recomendamos bajo la palabra de Dios. O sea, no es porque, Sí. nosotros no queremos, no, o sea, es bajo la palabra de Dios, eso no está Todo lo que es dentro astrología, el de horóscopo, lo todo que Él eso. desee. Entonces, ya después, algo que principalmente iniciamos fue porque nosotros queríamos como que leer la palabra, ¿cierto? Pero tú no puedes leer la palabra sin previamente Orar. orar, Es porque vital la la oración. oración es lo que te conecta con el Espíritu Santo de Dios para poder tener el discernimiento de entender la palabra. Así A es. veces uno lee una palabra y dice, ¿qué es esto?
No Sí. entiendo. Y obviamente al principio cuesta porque cuando estás sobre todo empezando, te adentras en un mundo espiritual al que antes no estabas expuesto. Y obviamente el enemigo ahí como que te dice, oye, no me gusta lo que está haciendo este, porque está buscando más de Dios. Y obviamente va a hacer todo lo posible para que sientas pereza de leer la palabra, de orar a Dios, de buscarlo y de tratar de cambiar esos hábitos que tenías antes tanto individualmente como pareja. Entonces, siento que por eso cuesta mucho al principio. Y ya pues, a medida que ustedes vayan fomentando el hábito de la oración, van a ver las cosas de manera mucho más, no digo fáciles, pero digo que mucho más bonitas, porque te vas a sentir lleno del Espíritu Santo. Total, totalmente. Es como, no sé si han visto la película de Intensamente, cuando Alegría agarra y dice, estoy loca, claro que estoy loca, intento ser positiva todos los días. Y sale un video y dice, cuando no he leído la palabra ni orado. Total, o sea, Sí, total. Carlos y yo estuvimos mucho tiempo sin orar. Y cuando no orábamos, sí, nos odiábamos, nos sentíamos decepcionados de nosotros mismos, de nosotros como matrimonio, o sea, era literalmente, nuestra casa era una total, batalla, era un, vamos a divorciarnos ahora, divórciate, divórciate, totalmente. no, o sea, pero Dios nos mantuvo a raya y ahí fue cuando conocimos como esos hábitos de la oración, de poder mantenernos orando, Ujú. principalmente de manera individual y también de manera Como como pareja. pareja. Y les quiero contar como una anécdota. Y era que, error, muchachas, no lo hagan. Y es el hecho de que yo oraba de manera individual, yo tuve como que quizás un acercamiento con Dios antes que mi esposo, que no tiene nada de malo, cada quien va a Sí. su tiempo, a su ritmo, a su cosa, pero entonces yo le decía, ya oraste, sabes, nuestro matrimonio no está protegido porque tú no has orado. Así tal cual, con esa cara. Y con esa cara, porque obviamente utilizaba como que las palabras de Dios a mi conveniencia en ese momento, y era porque yo leía como que el hombre es la cabeza del hogar, tú eres la cabeza del hogar. No sé, pero no lo Sí, estaba haciendo desde el amor. La palabra también dice, exhórtalo con amor, exhorta a tu amigo, exhorta a tu esposo, exhorta con amor. Exhortar con amor es hablar con así misericordia, es. sazonando tus palabras, no hiriendo, ¿ok? Decir la verdad no tiene nunca por qué abrir una herida. Entonces, es muy, Así muy es. importante, de verdad la oración es algo que a nosotros nos ha cambiado y nos ha transformado Total, totalmente la vida. totalmente. Y, por ejemplo, nosotros justamente habíamos subido unos videos de cómo era orar individual. Yo, por ejemplo, empiezo diciéndole, no hay una forma correcta de orar, ¿ok? Pero yo siempre empiezo diciendo, Señor, perdóname, limpia de mis pecados, Señor, ta, 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 ta. Y ahí empiezo como a tener Así una es. conversación genuina, genuina con Él. Y a exponerle absolutamente cada cosa. A veces o sea, a Dios no se le puede esconder nada, entonces exponle. Eso. Dios, me equivoqué en esto, fallé, soy débil, Padre, Pídanle, ayúdame. ¿Sí me expónganle explico? todo, abran su Abran su corazón, como corazón. si fuese su amigo íntimo, que es realmente lo que es tu amigo Jesús íntimo. es nuestro amigo íntimo. O sea, no debe haber miedo, ni temor, ni vergüenza, sobre todo para hablar con Dios, porque al final Él limpia. Él te limpia, te purifica y te dice cómo hacer las cosas. Dios te habla de mil formas, Él se las arregla para hablarte a través de la Biblia, te da, no sé, señales. Te dice, mira, este es el camino a seguir, esto no está bien. Te dice qué debes cambiar, qué mejorar, qué mantener. O sea, y sobre todo leyendo la Biblia. A mí yo siento que nos ha hablado, Ujú. tanto a nivel de pareja como individualmente. Empezó hablándonos como pareja, Sí, sobre todo como como pareja. matrimonio. O sea, Sí, Dios empezó hablándonos a nosotros dos. Nunca me habló a mí sola, ni nunca le habló a mi esposo sola. Y siempre creo que es habló. también porque, bueno, creo no, tiene que ser, porque hay un versículo donde dice como que si, o sea, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, el Padre que está en el cielo hará lo que obviamente bajo su Ujú. voluntad, lo que ustedes están deseando, ¿cierto? También hay otro versículo que dice, Dos son más. esposo, trata Ajá, bien a tu esposa, porque si no tus oraciones no van a ser respondidas. Y nosotros exacto. nos tratábamos terrible. O sea, como Dios nos iba a Y hablar a nosotros. pretendíamos orar después de pelear Ah, y después, hasta después a veces de orar, sobre todo yo como hombre, caí en la desesperación o le respondía de mala manera a mi esposa y obviamente como que esa oración no,
o Dios no la omitió, pues, no la escuchó. Pensamos nosotros, pero la verdad fue como que ya dentro del matrimonio fue que él nos dio, me acuerdo, la primera palabra, me recuerdo, fue en diciembre del año pasado y fue sobre un tema económico. Y Y la que dice dos son mejor que uno. dos son mejor que uno también. O sea, realmente Dios te habla, pero ahí es donde vamos a la tercera parte y es a leer Correcto. la palabra. La palabra es esencial y le contamos obviamente como el tema de la oración porque a veces es tan tedioso leer la palabra Sí. y cuando obviamente no oras con esa antelación, leer la palabra puede volverse hasta un fastidio, que no es Sí. el deber ser. El Espíritu Santo nunca está cansado para leer la palabra, para hablarte a través de la palabra. Entonces, hay algo que también les quiero compartir y es que muchas veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me habla. ¿Cómo tú quieres que Dios te hable si tú ni siquiera sabes cómo habla Él? Tú entiendes cómo habla Él a través de la palabra. Entonces, es esencial poder estar conectada con papá para entender cuáles son los caminos que Él quiere para Así es. nosotros como matrimonio. Y muy importante, mi amor, también el hecho de que tengan el mismo concepto. Sí. Leer la palabra incluso no solo de manera individual, así como lo hacen en la oración, sino también leer la palabra en pareja. Les da el mismo concepto Totalmente. de qué es el matrimonio, Sí. ¿cierto? Y hay momentos, por ejemplo, en donde no vas a sentir la presencia de Dios o por más que estés orando porque estás cargado por una situación o porque, no sé, el enemigo te está como que frenando para que tú no ores, no busques de Dios, porque es normal, o sea, el enemigo siempre va a querer evitar que tú lo busques. Entonces, cuando tú individualmente te sientas cargado y quieras orar, pero no sientas la presencia de Dios, y tu pareja esté espiritualmente un poco más conectado, en ese momento no se sienta cargada por alguna situación y la otra pareja sí, háblenlo, comuníquense. Mi amor, me pasa esto, no estoy sintiendo la presencia de Dios, estoy orando, pero no me siento conectado con Él. ¿Qué hago? ¿Puedes orar por mí, por favor? Porque es muy Totalmente. importante Exponerlo. exponerlo. Cuando tú lo hablas y lo expones, ya eso se va. Es muy importante la comunicación en pareja. Muchos dirán, no, pero son detalles tontos. No, en este mundo espiritual nada es tonto, No porque se guarden no se nada. guarda nada. El El enemigo se enemigo aprovecha de cualquier detalle para hacer daño. utiliza de Algo todo. mínimo puede terminar en algo grande. Totalmente, Entonces, totalmente. identifíquenlo, reconózcanlo, háblenlo para que las cosas sigan fluyendo Ujú. con Dios en el medio. Totalmente. Y algo como que también les da el leer la palabra en pareja es el hecho de poder tener, como les comentaba, el mismo concepto del matrimonio, que no es que van a tener las mismas opiniones sobre las cosas, pero sí van a tener las mismas herramientas. Cuando Carlos y yo no teníamos ese conocimiento de la palabra, de qué era el matrimonio dentro de la palabra, para nosotros era muy fácil abandonar, para nosotros era muy Sí, fácil decir vamos a divorciarnos, rendirnos. para nosotros era muy fácil rendirnos, ser impacientes. Y el Sí, amor no es eso, ya lo hicimos en el primer episodio, y es el hecho de poder entender que la palabra te va a dar las herramientas perfectas e idóneas para que papá pueda guiarlos y acompañarlos en todo ese proceso. Y y para los que al principio les cueste leer la Biblia de manera ya física, mm, pueden descargar la versión en el teléfono, en sus iPads o tablets. Se llama YouVersion. Es una versión muy, muy práctica que puedes buscar realmente dependiendo del tema que estés o cualquier situación que estés atravesando específicamente, te va a salir. Hay ¿por qué? devocionales, hay Ajá, programas, o sea, de verdad que es muy, muy completa y es una buena manera de empezar a totalmente. aprender a leer la Biblia. A mí me Totalmente. ayudó Si muchísimo. quieren aprender cómo usarla, coméntenos este video y vamos a hacer un video Exactamente. para TikTok y ahí nos lo Se los lanzamos. compartimos. Y bueno, vámonos por la cuarta parte para finalizar y es el tema de los mentores. Yo Muy considero importante. que así como obviamente tú oras, así como lees de la palabra, siempre quizá vas a necesitar a un líder Siempre. espiritual en el matrimonio de Uno manera nunca surge individual. solo.
sí, exacto, uno nunca surge solo y uno tiene que tener la suficiente humildad para reconocer cuando uno necesita ayuda, cuando uno Sí. necesita apoyo. Agachar la cabeza, decir me equivoqué en esto, Exactamente, necesito de exactamente. Dios cómo lo hago. Totalmente. Entonces, queremos recomendarle el tema de los mentores. Obviamente no puede ser cualquier persona, no puede ser cualquier matrimonio, no porque, a ver, o sea, tiene que ser principalmente personas que estén llenas del Espíritu Santo de Dios, personas que Exacto. tengan una lectura de la palabra, personas que quizás ya hayan pasado por diversos procesos en el matrimonio y que estén dispuestos de amarlos a ambos. ¿Por qué digo que esto es esencial? Y siento que nuestros mentores nos han enseñado mucho y eso. Y es el hecho de que ellos siempre nos dicen, amigos, o sea, ustedes para nosotros son mucho más que discípulos, son esos Son amigos amigos, lindos y preciosos, que nos, hermosos. hermosos, que nos permite como poder tener como esa conexión genuina con ambos Sí, y poder exponer y saber que nos van a exhortar con todo el amor del mundo, porque que nos amen no quiere decir que no nos van a decir las cosas. La palabra correcto. dice que hay que exhortar con amor y con ellos hemos aprendido eso al 100% porque nos han sabido acompañar, nos han sabido guiar y nos han sabido amar a ambos. Hemos sentido un amor y un respeto Genuino, tan genuino que no nos hemos sentido atacados, ni ¿cierto? juzgados, ni Y siento, cuestionados, nada. exacto, y siento que eso es como lo más importante al momento de buscar mentores de pareja, porque muchas veces se lo contamos a nuestra mamá, a nuestra amiga, Carlos también Sí. puede ir a contarle al amigo, al papá, y quizás esas personas no son No malas, pero conocen de Dios como o no nosotros. conocen de Dios o no tienen las herramientas para poder tratar esa área como matrimonio. Porque, por ejemplo, puede que no, mami, si estás viendo esto, pero, por ejemplo, puede ser que yo le cuente a mi mami y mi mami sea más devota a mí y me diga, ay, déjalo. Mi mamá no es así, pero puede ser, ¿sabes? O sea, a veces ocurre. Entonces, por ejemplo, yo hace unos días veía un video de unas muchachas donde decían, ay, preparándome para el sábado porque voy a estar con mis amigas y obviamente voy a hablar mal de mi esposo. Qué, No, qué nada, chimbo. O todo sea, mal. no declaren cosas negativas para sus esposos. O sea, yo cometí ese error muchas veces y era cuando no éramos o esposos o sí, hablar, o sea, hablar de más. ¿Sí me Sí, explico? Con personas que, porque como uno les como que se digo, siente en confianza, exacto, pero no son no cae en cuenta malas, de que no, o no sea, está como les bien. digo, no es que sean personas malas, pero son personas que van siempre a abogar más por nosotros y a veces uno cuenta las cosas a Sí, medias, a veces uno no cuenta las cosas completas, total. nadie sabe el trasfondo de tu relación. Nadie Entonces, nunca va a saber realmente sí, entonces el siempre trasfondo es de las cosas. importante que antes de también poder, obviamente, hablar con sus mentores, busquen la dirección de Dios, porque también hay cosas, y yo siento que Solo Dios nos ha Dios, dicho, y es el hecho de no todo es para exponerlo, o sea, para exponerlo ante el mundo, sino ante Dios. ante Él, ¿saben? O sea, hay cosas que debes guardar primero y Dios te va a revelar en el momento perfecto. Ah, háblalo. Exacto. Vamos, busca ayuda en este Y sentido. pedirle a Dios que proteja y cuide tu corazón, que te dé un corazón inofendible, porque a veces, También. muchas veces uno se abre con personas que no son mentores o que no tienen la preparación que deberían tener para guiar a una pareja en este mundo de Dios y el mundo espiritual. Y obviamente uno sale más herido que otra cosa. Entonces uno, como dice mi esposa, debe tener mucho cuidado para acertar y buscar a las personas adecuadas, las personas correctas. Y Correcto. aquí vamos a hacerle un adelanto de uno de los próximos capítulos y entra algo que se llama esa superioridad en los cristianos, esa superioridad moral en los cristianos. Lo vamos a hablar en otro capítulo. Carlos, eso es un tema que le encanta, le Sí, un fascina, lo tema, ama. ese tema va a estar... Sí, o sea, es algo que ocurre mucho y hasta a nosotros mismos nos puede ocurrir muchas veces. Sí, sí. Pero no vamos a hablar mucho de ese tema, vamos a terminar aquí este episodio. Y muchachos, queremos que se vayan con el hecho de buscar tener un mismo concepto. Traten de buscar en un mismo concepto de qué es el matrimonio en Dios para que puedan Así tener las es. mismas herramientas, oren mucho,
y traten de buscar a personas, a mentores que los amen a ambos y que traten de buscar siempre su unión, que no haya como que prefiero a Carla, prefiero a Carlos. No, 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 tiene que Sí, haber una unidad entre ambos y siempre se tiene que totalmente. buscar una unificación como matrimonio y por favor no cometan el error de hablar mal de sus esposas, de hablar mal de sus esposos con sus amigos, con sus familiares, porque eso Sí, también abre puertas espirituales. no se dejen Entonces, llevar. no sé, papi, si quieres decir algo más. Pues nada, agradecerles por su tiempo, que estén atentos a lo que vamos a estar compartiendo en nuestras redes y pendientes para los próximos capítulos. Y falta la oración. Estén atentos también a la oración. Ahorita. Ok, sí. Gracias, Padre, por permitirnos llegar a las personas que están viendo este podcast, a Amén, las Señor. parejas. Bendícelas, que llegue a las personas indicadas. Amén, Señor, claro que sí. Bendícelas, crea en ellas el hábito de la oración, Gracias, de la Padre. lectura, Declaramos en el de nombre de buscar de ti, Jesús. de leer la palabra, Padre. Que lean la Biblia. Bendice y protege sus matrimonios, Padre. Amén, Restáuralos Señor. como lo haces todos los días con el nuestro, Padre. Amén, Padre amado. En nombre Gracias. de Dios, que así sea. Amén, Amén. Señor. Amén. Y listo. Entonces nos vemos dentro de los próximos 15. Días. Bye, Estén atentos. bye. Dios lo bendiga.